Dios le bendiga. Seguimos adelante. Y la ocasión anterior terminábamos el capítulo 2. El capítulo 2 con respecto a el milagro que el Señor le realizó al paralítico. Estábamos terminando esta lección. De hecho, en el versículo 12 fue donde lo concluimos, donde dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Concluíamos este pasaje de la sanación del paralítico y tratábamos nosotros de visualizar la escena cuando el Señor levanta al paralítico y por supuesto con el asombro de todos los presentes, de todos los que estaban ahí reunidos, y tratando nosotros de imaginar esta escena y de ver y de confirmar el poder del Señor. Bueno, después de este pasaje entramos al versículo 13 y 14. Versículos 13 y 14. Dice así: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Confirmamos nuevamente que este evangelio de Marcos es un evangelio de acción. Y después de haber visto el milagro, tenemos una acción inmediata, ya que el Señor pues sale de ahí, vuelve al mar, y toda la gente quiere seguirle. Y por supuesto el Señor, aprovechando toda ocasión, les enseña. En el versículo 14 vemos el llamado del Señor, el llamado que le hace a Leví, quien es Mateo. Es Mateo. Mateo pertenecía a la tribu de Leví. Resulta sorprendente que perteneciendo a esta tribu, que eran los servidores y los sacerdotes eran los hijos de Aarón. Los demás descendientes de Leví eran los servidores en el templo. Bueno, lo sorprendente aquí es que Mateo, pues siendo de esta tribu, le vemos convertido en un recaudador de impuestos, en un publicano. Estos personajes pues no eran muy queridos, muy apreciados por su pueblo, ya que podían, o inclusive le consideraban casi un traidor, ya que estaban a la orden pues del imperio. Ellos recolectaban los tributos para poderlos hacer llegar al imperio romano, y no era muy agradable a los ojos de los judíos. Bueno, vemos el versículo 15 y 16, lo que sucedió una vez que el Señor llama a Leví. Dice así, versículos 15 y 16. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Bueno, aquí vemos que una vez que el Señor está haciendo el llamado a Leví, que está trabajando, está ahí sentado a la mesa de los tributos, podemos entender que Leví lleva al Señor a su casa,
Versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él. ¿Quién es él? Es Leví, es Mateo. Y sucede que en estos dos versículos podemos observar que se repite hasta 3 veces la declaración de que los invitados eran recaudadores de impuestos y pecadores. Si lo ven conmigo, dice en el 15, muchos publicanos y pecadores. Luego en el 16, viéndole comer con los publicanos y los pecadores. Y en ese mismo versículo 16, con la pregunta que hacen los religiosos, nuevamente dice que él come y bebe con los publicanos y pecadores. No es algo de casualidad que en estos dos versículos se puede remarcar y se remarca estas personas, publicanos y pecadores. Y por supuesto tiene su propósito, el autor tiene el propósito de que lo está remarcando. El hecho de que lo repite hasta 3 veces, pues es para remarcar que los recaudadores de impuestos, los publicanos y, por supuesto, los pecadores, ocupaban los primeros lugares en la lista de los pecadores. Y vemos la reacción del Señor ante la pregunta de los religiosos en el versículo 17. Dice así: al oír esto, ¿al oír qué? La pregunta de los religiosos. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esta es una gran y significativa respuesta que nos enseña muchísimo y remarca todavía lo que hemos estado enseñando con respecto al ministerio del Señor. Vemos que desde un inicio la predicación del Señor fue arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Y la serie de milagros, la serie de señales que hace el Señor, por supuesto eran para dar confirmación a estas palabras. Luego, en esta escena que vemos, cuando el Señor llama a Leví, que podríamos decir es el quinto en la lista de los apóstoles, ¿quién recuerda los primeros 4? Vamos a hacer un repaso, hago un paréntesis. Los primeros 4 que llamó el Señor. Qué mal maestro soy. Pedro y su hermano. ¿Quién es el hermano de Pedro? No, Andrés. Pedro y Andrés. Y luego Juan y Jacobo, los hijos del trueno. Juan y Jacobo. Entonces vemos a 4. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. ¿Quién es el quinto? Leví, Mateo, mejor conocido por Mateo. Entonces ya tenemos 5 en la lista de los apóstoles del Señor. Abusado, hermanos, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo y Mateo. Bueno, eso fue un paréntesis. El hecho de que el Señor haya llamado a Mateo y luego él acepta la invitación de Mateo, se puede sobreentender esto, a su casa, y luego la serie de invitados que están ahí, por supuesto tiene un propósito. Y ese propósito se aterriza sirviendo de introducción la pregunta de los religiosos. ¿Cuál fue la pregunta de los religiosos? ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Los religiosos nunca van a estar contentos, ¿ok? Los religiosos siempre van a estar buscando oportunidad para incomodar en los asuntos del Señor. Y en este caso, vemos que los religiosos no se dirigen propiamente al Señor, que era lo que decentemente y caballerosamente debe de hacer una persona. Me explico.
Si alguien tiene algo con alguien, pues va a la cabeza, no anda ahí por ahí aventando buscapiés. Lo que hacen los religiosos es preguntarle a los discípulos, pues no que tu maestro, muy no sé cómo, pues no que tu maestro enseña esto, ¿cómo es que come con publicanos y pecadores? Bien religiosos, ¿verdad? ¿Qué hacían ellos ahí? ¿Qué hacían ellos ahí? Ante esta pregunta, por supuesto el Señor la toma, por supuesto Él escucha, Él lo sabe todo, toma esta pregunta y en su respuesta viene una declaración del mensaje del Evangelio. Viene una declaración que hace patente la necesidad de todo ser humano, de todo ser humano. ¿Qué es lo que responde el Señor? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Probablemente los religiosos pudieran así como que quedarse, ¿y por qué ese tipo de respuesta? Probablemente los que estaban ahí presentes también de igual forma pudieron quedarse, ¿por qué ese tipo de respuesta por parte del Señor? Y nosotros lo podemos entender. ¿Un sano va a ir al médico? Pues solamente si es su amigo y para saludarlo, ¿verdad? Para ver cómo está el doctor. Pero cuando alguien está sano, por supuesto que no va al médico, y gracias a Dios por la salud, y gracias a Dios por los doctores. Cuando uno se siente mal, es cuando recurre al doctor. Cuando uno se siente enfermo, es cuando recurre al doctor. Esta figura la utiliza el Señor, y luego da su explicación al final del versículo 17. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, a ver, religiosos. Ustedes que me están señalando que me estoy juntando con pecadores, pues ese es mi propósito. Ahora, no es que el Señor se anduviese juntando con los pecadores para andar en sus pecados, por supuesto que no. Sino que Él se comenzó a juntar con ellos, dirigirse a ellos, estar entre ellos, entre nosotros, entre ellos físicamente en aquel tiempo. ¿Para qué? Pues para predicarles el Evangelio. Para predicarles el Evangelio. Para hacerles entender su necesidad, para hacerles ver su enfermedad. Y el Señor, al tomar esta figura, Él mismo se declara como el médico que sana la enfermedad. Aquel, y lo vimos con la curación del paralítico, aquel que perdona pecados, Y es lo que les está aprovechando esta oportunidad, tomando esta oportunidad. De hecho, Él es Dios, creando esta oportunidad para una vez más mostrar la necesidad que todos tenemos. La necesidad que tanto ellos en aquel tiempo como nosotros tenemos, el perdón de pecados. El Señor afirma que Él no vino para llamar a los justos. De entrada, ¿quién es justo? ¿Quién es justo? El apóstol Pablo enseña ahí en Romanos que no hay nadie justo. Ninguno. No hay ni uno solo. No hay un solo justo. De ahí que todos somos pecadores. Entonces, el Señor no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. El motivo por el que dijo esto fue que, de hecho, en aquel lugar solo se encontraban pecadores. Sí, los publicanos, los pecadores, pero de igual forma los religiosos. De igual forma los religiosos. En aquel día solamente había allí una clase de personas, los pecadores. De ninguna manera había allí algún justo, pero los fariseos pensaban para ellos mismos que ellos sí eran justos. Y esa es la mentalidad de la religión. Miren, por supuesto, les he platicado en algunas ocasiones. Yo salí, yo crecí con la doctrina católica, y esa es la forma en que tanto la religión católica como cualquier otra religión es lo que hace pensar al ser humano. Mira, si tú sigues esta forma,
Si tú cumples estos requisitos, llámense sacramentos en el catecismo católico, si tú cumples estas formas, si tú cumples estos requisitos, tú puedes llegar a ser justo. De hecho, si mal no recuerdo, en el catecismo católico lo que toman en cuenta son las escrituras, el magisterio y las tradiciones. Siguiendo estas tres cosas y con un poco de la gracia de Dios, tú puedes alcanzar la salvación. ¿Y qué es lo que sucede? La mayoría de las personas, yo me incluyo, la mayoría de las personas con un corazón soberbio y la religión metida en el corazón no hace más que arrogancia. Arrogancia. Yo soy religioso, yo asisto a la iglesia, yo participo en este lugar, yo participo en lo otro, y eso nos hace pensar que somos justos. Mentira, mentira. Nadie hay justo. Todos somos pecadores, todos. Ahora, ¿el Señor hace esto para señalar con su dedo de fuego, señalando que todos merecemos el infierno? No propiamente. Sí, todos merecemos el infierno a consecuencia de nuestros pecados, pero Él no lo hace señalando así para hacer menos, sino lo hace como el médico presenta el diagnóstico para hacerle ver la necesidad al paciente. De igual forma el Señor presenta el diagnóstico para hacernos ver nuestra necesidad de Él, para hacernos ver que somos pecadores, que estamos enfermos, que necesitamos el perdón del Señor. Seguimos adelante con el versículo 18 y dice así. Otra escena. En Marcos, hermanos, vamos a ver muchísima acción. Y cada pasaje, por supuesto, tiene su enseñanza. Todo tiene su enseñanza. En el versículo 18 vemos y leemos así. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, nuevamente viene una pregunta, en este caso al Señor, con respecto al ayuno. Y sinceramente yo creo que en aquel tiempo, por supuesto que el Señor les enseñó a sus discípulos a ayunar. Yo sí lo creo. Pero la forma de la pregunta, la forma en que le están haciendo la pregunta al Señor, nuevamente es dirigiéndose y tomando en cuenta una forma religiosa de ayuno. Del mismo modo que era inapropiado, y es inapropiado, que los acompañantes del novio ayunaran en presencia del esposo, lo cual era una expresión de tristeza, también era inapropiada que los discípulos de Jesús ayunaran con tristeza mientras Él estaba con ellos. En otras palabras, lo importante en ese momento era tener y fomentar una relación y una comunión con el Señor antes que ayunar, ya que esa misma comunión con el Señor les iba les llevaba a ayunar junto con Él. Lo mismo sucede hoy. ¿Qué es lo importante? Tener una comunión con Dios, tener una relación con Dios, tener unos lazos de afecto con el Señor, y esto nos va a llevar a ayunar, cosa muy distinta que unos podríamos o podemos ayunar como una muestra de religiosidad. Ojalá me explique. Cuando nosotros mantenemos una comunión con Dios, cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, ¿y cómo vamos a conocer a nuestro Dios? A través de su palabra, ¿ok? Más conoce usted la palabra de Dios, más conoce usted el carácter de Cristo, la mente de Cristo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una comunión creciente, constante y fortalecida con Dios, y al saber
que el Señor nos dice que ayunemos, vamos a practicar el ayuno no por una imposición, sino por querer fortalecer nuestra relación. Al contrario, si nosotros tomamos el ayuno cuando se anuncia la semana de ayuno aquí por parte de la iglesia en un asunto de motivar, de alentar, cuando nosotros tomamos el ayuno como una imposición, nos estamos convirtiendo en religiosos. Nos estamos convirtiendo en religiosos. ¿Me explico? Cuando nosotros, hermanos, adoptamos formas, liturgia, de una manera impuesta, no tenemos ninguna diferencia con las personas que practican religión allá afuera. Pero cuando nosotros, al tener una comunión con Dios, y sabemos que es del agrado de Dios que nosotros ayunemos, para llamar su atención, para fortalecer nuestro espíritu, para someter nuestra carne, para buscar el favor de Dios, para buscar el rostro de Dios. Cuando lo entendemos de esa manera, no lo estamos haciendo religiosamente. ¿Me explico? Ojalá que me entiendan. Que el ayuno emane, salga de una relación constante con Dios. Es lo que el Señor nos está enseñando. Por supuesto que yo creo que el Señor les enseñó a ayunar a sus discípulos, pero ante la forma de la pregunta que se refería a una práctica religiosa, por supuesto Él da esta respuesta. Versículos 21 y 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor? Miren, el Señor aquí está presentando dos ilustraciones sobre esta nueva vida, sobre esta forma de comunión con Él, sobre esta forma de compañerismo con Él. Les estaba diciendo que no había venido para dar brillo a la ley, ni para añadir nada al sistema de la ley de Moisés, ni para agregarle refinamiento o un cierto desarrollo. Él había venido para realizar algo nuevo, un nuevo pacto. No había venido para remendar un vestido viejo, sino para proporcionarnos nuevas vestiduras. En la antigua época, bajo la ley, el ser humano trabajaba, realizaba obras que, de manera figurativamente hablando, eran como un viejo vestido comido por la polilla. Nuestro Señor vino para proveer un nuevo manto de justicia. Él es nuestra justicia, que desciende sobre un pecador cuando cree y confía en Cristo como su Salvador. Cuando usted deposita su fe en Cristo, cuando usted cree en Cristo de la manera que las Escrituras nos enseñan, un manto de justicia le cubre y le permite estar ante la presencia del Dios Todopoderoso. Esta es la gloriosa y maravillosa verdad que Él está exponiendo aquí. Él nos da vestiduras nuevas. El vino nuevo, se puede entender la figura, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. No soy dogmático, pero se puede entender esta figura. Cuando el creyente viene y acepta a Cristo, el creyente se convierte en un recipiente de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios. El Señor nos transforma. Esto nuevo sería el hecho de que Él murió por los pecados de todo el mundo. El vino nuevo se echa en los odres preparados para el vino nuevo. Y un vestido nuevo ha de ser colocado en una nueva persona. Y esto es lo precioso, lo que también es precioso. Y aquel manto de justicia es colocado sobre alguien que, por medio de la fe, se ha convertido
en un hijo de Dios. Cuando el Señor le ha adoptado, le ha tomado. Y en eso también nos convertimos cuando venimos a Cristo y le confesamos como Señor, como Salvador. Él nos adopta. De lejos que nosotros andábamos, cuando venimos al Señor, Él nos adopta y nos toma por hijos. Y la hermosa noticia es que usted puede ser esa persona nueva, ese hombre nuevo, una mujer nueva, porque solo Dios puede, por su Espíritu, efectuar esta transformación, esta restauración. Claro, si usted está dispuesto, está dispuesta a aceptarle personalmente. Su obra de amor, de gracia y de redención es efectuada en la persona. El apóstol Pablo lo ilustra en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Versículo 17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y es una promesa que se realiza para cada uno de nosotros cuando venimos al Señor. Él nos hace una nueva criatura, nos restaura, nos renueva. Su Espíritu Santo hace la obra en nosotros. Tantas cosas que suceden cuando aquella persona que se da cuenta de su condición, de su posición, y viene a Dios y le confiesa como Salvador, el Señor le restaura, le renueva, le limpia, le hace una nueva persona y le adopta como hijo. Pero por supuesto, es necesario que nosotros, de manera personal, vengamos a Él. La forma es Romanos 10, el apóstol Pablo nos lo enseña. Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso, por supuesto, está estrechamente ligado a lo que acabamos de leer ahí en Corintios. Cuando nosotros venimos y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Señor, y creemos en nuestro corazón que Él resucitó, somos salvos. Somos salvos. Y el Señor nos perdona, nos restaura, nos hace una nueva criatura. Es lo que el Señor está enseñando aquí en Marcos, con la figura del vino nuevo y de las ropas nuevas. Seguimos adelante para terminar el capítulo. Versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Ok. 24. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Aquí los religiosos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas y todos los religiosos, cuando estuvieron tratando de buscar allí algo en hacer tropezar al Señor con sus preguntas, sinceramente, Dios tiene control de todas las cosas. Y por supuesto que Él permitió todas esas preguntas para poder dar sus respuestas, para poder darnos esta enseñanza. Aquí la crítica fue con respecto al día de reposo, donde dice el 24, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Nuevamente la religión impuesta. Ok, la semilla sembrada en aquellos campos
pudo haber sido cebada, pudo haber sido trigo. Sucede que los discípulos tenían hambre y los discípulos estaban arrancando el grano y comiendo de él, lo cual fue interpretado por los fariseos como cosecha de granos o desgranarlo durante el día de reposo. La ley permitía a la gente sacar el grano, eso lo dice en Deuteronomio. Pero en realidad, por supuesto que los discípulos no estaban quebrantando la ley respecto al día de reposo, pues para este caso hubieran utilizado una hoz para cortar el trigo, la cebada. Pero ellos nada más estaban tomando los granos que estaba permitido por la ley. Los fariseos habían aplicado su propia interpretación, considerando el hecho como una violación de la ley. En el versículo 24 y 25 dice: entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y viene la respuesta del Señor, versículo 25. Pero Él les dijo: a ver, ustedes que leen mucho, a ver, ustedes que saben mucho, a ver, ustedes que se saben todas las interpretaciones sabidas y por haber, ¿verdad? ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? A ver, ustedes que saben tanto, si dicen que acá, bueno, así no dijo el Señor, si dicen que los discípulos estos hombres están quebrantando la ley, ¿cómo es que sabiendo esto, no lo interpretan de la misma manera? En el versículo 27, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y en el 28 les da la puntilla a los religiosos cuando el Señor dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo que el Señor les está diciendo es que Él tiene toda autoridad y toda potestad. Toda autoridad y toda potestad, por supuesto, también sobre el día de reposo. Cuando dice el Señor, el Hijo del Hombre, se los mencionaba la otra ocasión, los religiosos lo interpretaban de la manera correcta, en donde el Señor estaba hablando de su divinidad, en donde el Señor estaba hablando y presentándose como el Hijo de Dios, con todos los atributos, con toda la naturaleza, con todo lo que implica Dios. Y es por eso que Él les menciona: es Señor, aún del día de reposo. Lo que estamos viendo, hermanos, amigos, es que la religión siempre está tratando de buscar una crítica a la obra de Dios, una crítica al sacrificio del Señor, a la justificación del Señor. La religión, de hecho, está peleada, si se puede decir de esta forma, y yo me doy cuenta de esto. La religión está peleada con el regalo gratuito de salvación que Dios da. Está peleada, porque la religión quiere imponer eso, su religión. Pero lo que el Señor dice es: la salvación es por gracia. Y yo perdono, dice el Señor. Yo doy salvación. Mas es necesario, y es aquí donde es importantísimo que usted lo pueda apreciar. Importantísimo que usted lo pueda entender. Si usted no viene a Cristo, pues usted no va a tener la salvación. La invitación se hace vez tras vez tras vez. Nosotros lo que debemos de hacer, usted lo que debe de hacer, es responder a esa invitación. El Señor dice: ven. Pero si usted no se levanta y viene a Dios, pues no va a recibir este regalo. No va a recibir este regalo. En específico, en Apocalipsis el Señor hace esta invitación.
Apocalipsis 3. Y es verdad que estas palabras están dirigidas a la iglesia, por supuesto, mas tiene una aplicación bien práctica para todos y cada uno de nosotros. Esta invitación es para usted. En Apocalipsis 3, versículo 19, el Señor hablando dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor le invita. Acepte su invitación. Acepte su invitación, se lo ruego. Acepte su invitación, se lo suplico. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta premura? ¿Por qué la urgencia, pues? Lo vimos. Todos somos pecadores. Y la consecuencia de nuestro pecado es la condenación eterna. La condenación eterna. Cristo habló del infierno más veces que del cielo. Cristo hace una descripción tremenda del infierno. Un lugar de llamas, de tinieblas, de llorar y de crujir de dientes. Y a consecuencia de nuestro pecado, todos, absolutamente todos merecemos el infierno. Todos lo merecemos. Cristo nos perdona. Cristo nos quiere salvar. Cristo es nuestro médico. Regresando a la figura del médico y el enfermo, sabemos que hay visitas domiciliarias, ¿verdad? Cuando el enfermo no puede asistir al médico. Pero normalmente lo que sucede es que nosotros, estando enfermos, vamos a donde está el médico. Vamos a donde está el médico. Y es más, aun cuando el médico viene a nuestro domicilio es porque nosotros se lo pedimos. De igual forma, pídale usted a Cristo perdón. Pídale usted a Cristo salvación. Crea su palabra, arrepiéntase y cree en Cristo. Crea en el Evangelio. Él le quiere dar salvación y vida eterna. Y los milagros que hemos visto dan testimonio y confirman que Él puede hacerlo, porque Él es Dios y Él tiene todo poder. Aquí nos quedamos. Gracias por su paciencia. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos quieres y puedes enseñar. Pero yo creo, Señor, que podemos quedarnos con la enseñanza de que tú tienes todo poder y tú puedes perdonar pecados y tú quieres dar la vida eterna. Yo te ruego, Señor, por aquella persona que todavía no confía en ti como Salvador, que el Evangelio resplandezca en su corazón y acepte la invitación de venir a tus pies. Yo te ruego, Señor, que hagas la obra, que tu Espíritu Santo haga lo que ningún poder humano puede hacer. Y también, Señor, que esto sirva para mis hermanos y para mí, para darnos cuenta, Señor, de cuán precioso y amoroso eres con nosotros. Y que sintamos una carga, que nos des esa carga por aquellas personas que todavía no te conocen. Dios, haz la obra. Gracias por la paciencia de cada oyente. Bendice el tiempo que sigue. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, que Dios le bendiga. Tenemos 15 minutos para comenzar.